el progreso. Luis, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo está? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Aquí pues después de haber seguido con mucha tensión esta segunda vuelta, pero bueno, la figura va a continuar todavía dentro de varios días. ¿Cuál es su primera impresión, Luis, de este primer resultado, valga la redundancia, este flash electoral? Se confirma la tendencia que registraban en general las encuestas de una candidatura de Keiko Fujimori que iba subiendo lentamente, una candidatura de Pedro Castillo que se estancaba y bajaba también ligeramente. Se preveía que Keiko Fujimori con estas tendencias iba a pasar a Pedro Castillo en estos días, y eso es lo que acabamos de ver en el flash electoral. ¿Qué probabilidades hay a futuro? Si nos dejamos guiar por anteriores situaciones, como precisamente la que hubo entre PPK y Keiko Fujimori, que también el flash fue por 0,8 diferencia, con PPK adelante, podría darse una situación similar, podría consolidarse esta diferencia. Es muy probable, pero no es absolutamente probable. ¿Y a qué cree que Así sea que debido? tenemos que seguir con mucha tranquilidad el conteo que hará pues la OMPE. ¿A qué cree que sea debido esta tendencia, sobre todo en los últimos días, Luis? Efectivamente, las encuestas daban ese punto, ese aspecto, ese factor. Así es, porque hemos podido pues ver las encuestas que no se podían publicar por esta legislación un tanto absurda que nos mantiene, entre comillas, a ciega, porque ahora todo se sabe por las redes sociales. Ya se veía este acercamiento y el día penúltimo ya se veía que Keiko Fujimori subía por encima de Pedro Castillo, y eso es lo que hemos visto reflejado el día de hoy, ¿no? Un empate con una ligera ventaja que podría confirmarse más adelante de Keiko Fujimori, pero no podemos pues decir absolutamente que esto va a suceder. Tenemos que esperar con calma y con tranquilidad. Ahora, la otra cosa que estamos viendo es que gane quien gane, vamos a tener a un candidato elegido por una mitad del país, más no por la otra. Entonces un candidato, un presidente o presidenta, que tendrá que comprender que hay medio país prácticamente que no votó por él o por ella, y que tendrá que hacer un gran ejercicio para poder unificar a nuestro país, y no para dividirlo, porque no habrá un triunfo pues avasallador, ni siquiera con un margen amplio, como para que uno diga, bueno, ya tengo una gran parte del país conmigo y vamos a hacer lo que yo quiero hacer, sino que hay que ver si lo que se busca es un liderazgo de reencuentro entre esas dos mitades de Perú que han votado, o si lo que se va a buscar es la confrontación, sería desastroso. Lucho, y ahí queríamos hacerte una pregunta. Claramente está señalando que esto marca, se condice con una tendencia que se veía en las encuestas privadas. Sin embargo, también reconoces que esto no es un resultado definitivo, el margen de error es muy chiquito y podría perfectamente, porque estamos en un empate, ¿no es cierto? Yo decía, esto es como un empate en el que un equipo ha metido un gol y estamos esperando el resultado del VAR. O sea, cualquier cosa puede pasar. ¿Confían en la solidez y en la probidad de los organismos electorales, sea cual que sea el resultado final? Alianza para el Progreso no los ha puesto en duda, ¿no? No lo hemos puesto en duda, más allá del pensamiento político que pueda tener o haya tenido alguna vez el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, más allá que inclusive el jurado pues ha emitido resoluciones como una que nos afectó a nosotros y nos hizo perder tiempo en la campaña pasada y qué sé yo. No podríamos atrevernos a decir que va a haber fraude, ¿no? Que van a favorecer a uno o a otra. Estamos en ese sentido confiando en nuestras autoridades electorales, y creo que eso es lo que tienen que salir también a expresar pues ambos candidatos. Lo ha salido a decir, el señor Castillo ha salido a llamar a la calma, el señor Frank ha dicho que van a aceptar cualquiera sea el resultado que termine. Se lo digo porque ahorita que tenemos en el votante el señor Castillo, vamos, es natural, la gente que está
con pasiones y por supuesto ha puesto el alma en su candidato, ¿no es cierto? Entonces hay frustración y gritan fraude, pero me temo que si la cosa se volteara, que hay posibilidades, ¿no es cierto?, pase lo mismo al otro lado. ¿Cuál es la responsabilidad de la candidata Keiko Fujimori en este momento? Hasta ahora no lo hemos escuchado. Sabemos que va a hablar en algún momento, por supuesto, ¿no? Pero ¿no sería ya oportuno salir a decir, oigan, vamos con calma, todavía no hemos ganado nada? Yo creo que es necesario que ambos candidatos en su momento salgan a decir con mucha claridad ese mensaje. De acuerdo. Porque evidentemente hay diversas expresiones de diversas personas y no necesariamente son expresiones orgánicas, ¿no? Totalmente. Así que yo estoy seguro que Keiko en su momento también lo saldrá a decir. Yo confío en la palabra de Pedro Franque, con quien además he estudiado toda mi etapa escolar, hemos sido casi compañeros de carpeta. Es una persona muy correcta, sí, muy seria. Obviamente podemos no compartir muchas de sus ideas, pero sé que es una buena persona además. Y a quienes le toca ahora es a los líderes, ¿no? Porque sí hemos visto expresiones de gente que está en las calles que por momentos pues dan pavor, ¿no? Hablan de fraude, están volviendo a atacar a la prensa y qué sé yo. Entonces ahí yo creo que le toca mucho, sobre todo a Pedro Castillo, salir a calmar a sus huestes, ¿no? Luis, hemos visto en los resultados parciales, sobre todo en las regiones del norte, que Keiko Fujimori ha sido favorecida con el voto. ¿Cuánto de eso le atribuye usted a la campaña que ha hecho Alianza para el Progreso y el propio líder que ustedes tienen, que es César Acuña? Bueno, hemos hecho una campaña bastante intensa. Yo lo he acompañado en toda esta campaña, especialmente por el norte. Hemos estado en Piura, en Lambayeque, en La Libertad, en la costa y en la sierra, ¿no? Mucha presencia de medios de comunicación en todos nuestros recorridos, pero también la presencia después de nuestros dirigentes, de nuestros militantes, que han unido esfuerzos a los equipos de Keiko Fujimori. Creo, en efecto, que ha habido una influencia muy importante de Alianza para el Progreso. Se ha batido César Acuña en el norte, y considero que el rol que ha jugado Alianza para el Progreso es muy importante para estos resultados. Y agradecemos, por supuesto, al pueblo del norte que sigue, pues, como lo he podido constatar directamente, apoyando muchísimo, especialmente a la figura de César Acuña, ¿no? Y ahora, esta no es una pregunta que requiere, que apunta hacia el oportunismo o el subirse al carro. Muy por el contrario. Claramente, ninguno de los dos candidatos va a poder gobernar si es que no genera un espectro de ancha base. Porque el Perú, porque no obtuvieron votos mayoritarios en primera vuelta y porque han cosechado votos que buscaban otros candidatos. En esa medida, tener, por ejemplo, gobiernos donde no todos sean partidarios del que gana es una buena opción. ¿Ustedes participarían activamente, por ejemplo, en un gobierno de la señora Keiko Fujimori? Mira, no lo hemos conversado en ningún momento, no está dentro de nuestros planes hacerlos. Estamos ahora abocados más bien a lo que vamos a hacer, por ejemplo, desde el Congreso de la República. Creemos que en el Congreso de la República hay fuerzas que nos podemos acercar como para hacer una coordinadora por la gobernabilidad. Estoy hablando del partido de López Aliaga, estoy hablando de Avanza País, no, estoy hablando del propio Acción Popular, obviamente nosotros también. Y me parece que ahí se va a jugar un rol muy interesante y muy importante, porque haya o no haya en este tipo de acuerdos, que repito, no lo hemos pensado, va a ser muy importante que el Congreso contribuya a la gobernabilidad y evitar un choque nuevamente entre el Ejecutivo y el Legislativo. Yo no dudo que por el lado de Keiko Fujimori no existe esa intención, me parece a mí, por lo que hemos podido escuchar sus declaraciones, sus expresiones, pero me preocupa Pedro Castillo, ¿no? De llegar a la presidencia de la República e insistir con la Asamblea Constituyente, que es una figura por demás inconstitucional, significaría pues empezar con el choque. Y por eso decía al principio, gane quien gane, si gana Pedro Castillo, que yo lo pongo un poquito más en duda, pero si gana Pedro Castillo finalmente, tendrá que entender que hay una mitad del país que no ha votado por él y que no piensa como él y que no está con la idea de la Asamblea Constituyente y que lo que quiere es progreso, desarrollo, bienestar y creo que todos tenemos que apuntar a la unidad, bueno, no entonces a divorciar al país en dos pedazos, ¿no? Cualquiera sea el candidato, pero sobre todo desde la perspectiva que nos estás planteando, Lucho, es hora de hacer política, ¿no? Política en serio y política decente. De eso se trata, ¿no es cierto? Sí, yo creo que esa que hemos olvidado, esta elección, ¿no?
nos tiene que dar, mejor dicho, este resultado. En general, el proceso electoral que hemos vivido nos tiene que dar esa lección, la tenemos que aprender y aprender muy bien, ¿no? Entonces, los partidos políticos creo que tenemos que ponernos los pantalones largos y hacer política de verdad. Hacer política de verdad pensando sobre todo en los intereses del país. Muy bien, Lucho, muchísimas gracias. Gracias, Patricia. Que les vaya muy bien y vamos a seguir atentos al mensaje. La señora Keiko Fujimori, el señor Pedro Castillo ya salió en Tacabamba, ya salió a decir, ha dicho con mucha claridad que no va a pronunciarse ni declararse ni ganador ni perdedor hasta no escuchar resultados oficiales, y ha pedido calma a todos sus militantes, a todos. Ha pedido calma a la población que votó por él, que no se desesperen. Así que esperemos que el mensaje sea escuchado, Carlos. Así es. Bueno, Patricia, tenemos un comunicado también del Ejército que pone en conocimiento a la opinión pública lo siguiente. El día de hoy viene circulando en las redes sociales un video donde se aprecia personal militar emitiendo mensajes políticos a favor de un candidato específico en el centro poblado de Llanabamba, distrito de Santo Domingo de Acobamba, contraviniendo la normatividad especial vigente, sí, y la ley de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas. El Comando del Ejército, apenas asumidos estos hechos, dispuso el relevo inmediato de las funciones de este personal y la apertura de un proceso de investigación correspondiente, así como la denuncia ante el Fuero Militar Policial y el Ministerio Público para esclarecer las responsabilidades. El Ejército se reafirma en el respeto irrestricto a las normas y disposiciones y garantiza la transparencia de nuestras acciones, velando además por la seguridad y bienestar de la población. Comunicado del Ejército peruano, Patricia. Muy bien, ya sabemos que entonces está prohibido hacer cualquier tipo de manifestación política utilizando uniformes que corresponden a las Fuerzas Armadas. Son las 8:47, vamos a una pausa y regresamos con toda la información que usted necesita para estar, por supuesto, atento a lo que ocurre en nuestro país. Pedro Castillo y Keiko Fujimori llegan a la etapa final de esta elección según el resultado de boca de urna, con una diferencia mínima que no permite declarar ganador a ninguno de los dos.